Hola, ¿qué tal con todos? Mi nombre es Jerry Rodríguez. En este video tutorial de Microsoft Word 2021 voy a mostrar cómo aplicar viñetas en Word, cambiar viñetas con el objetivo de resaltar líneas de texto de tipo lista, además cómo quitar las viñetas de Word. En este documento de Word tengo una lista de hardware de computadora. Selecciono el texto tipo listado. En la pestaña Inicio, en el grupo Párrafo, se da clic izquierdo en el botón Viñeta, en este botón de aquí, y se crea una lista con viñetas. Se pulsa Control+Z para deshacer viñeta. Otra manera de aplicar viñetas a una lista es pulsar el botón derecho del mouse sobre la lista seleccionada y hacer clic izquierdo en Viñeta en la minibarra de herramientas. Y se crea nuevamente una lista con viñetas. Para cambiar el aspecto de la viñeta, se da clic izquierdo en la flecha que está en el botón viñeta, esta flecha de aquí o esta flecha de acá. Se activa esta ventana. En viñetas usadas recientemente, en biblioteca de viñetas o en viñetas de documento, están los estilos de viñetas o tipos de viñetas para escoger. Y de esta manera cambiar las viñetas de la lista. Al colocar el puntero del mouse en cada viñeta, se observa en la lista que las viñetas van cambiando. En biblioteca de viñetas viene incluida la viñeta punto, la viñeta cuadrado negro pequeño, la viñeta del visto, la viñeta con forma de flecha, la viñeta con forma de círculo, la viñeta que tiene 3 colores y la viñeta de los 4 cuadrados pequeños. Doy clic izquierdo en esta viñeta. También existe otra forma de aplicar viñetas en Word. Es utilizando solo el teclado. Se selecciona el texto. En este caso ya está seleccionado el texto tipo listado. Pulso las teclas Alt+O, VI, y con las teclas de dirección se escoge una viñeta y se pulsa la tecla Enter. Si se quiere quitar las viñetas de la lista, se da clic izquierdo en la flecha del botón viñeta y clic izquierdo en ninguna y se quitan las viñetas de la lista. Control+Z para deshacer. Otra manera de quitar las viñetas es pulsar las teclas Alt+O, VI, escoger ninguna y pulsar Enter. Bueno, si te gustó el video puedes darle like, puedes compartir, puedes comentar y te invito a que te suscribas a mi canal. Gracias.